Vamos a aprender en este curso algunos elementos básicos del griego clásico. Sobre todo, vamos a poner énfasis en la lectura, en la escritura de textos que nosotros podríamos manejar porque son relativamente pequeños y simples. Se trata de textos sobre todo fragmentarios algunos, y algunos de los cuales extraeremos solo algunas pequeñas frases o algunas pequeñas argumentaciones y que intentaremos pues reconocer o tratar de resolver en nuestro curso. Yo quiero darles por lo menos un panorama del griego, sin que esto signifique que de alguna manera conoceremos elementos muy básicos. Ya les digo, en lectura y escritura. Leer griego no es fácil, menos cuando hablamos de un idioma que podríamos decir que está muerto, porque estamos hablando del griego clásico, no del griego moderno. Y al estar muerto quiere decir que pues no hay ninguna comunidad que realmente lo hable como se habló durante muchísimos siglos. Entonces, esta lección es nada más que una introducción a cómo escribir y sobre todo cómo leer el griego. El griego, que podríamos decirlo en el presente, que se llamaría heleniki glosa, por lo menos en griego contemporáneo, y que nosotros solemos decir que se trata del helénico, así como suena. Ese griego pues tiene una larguísima historia, una historia que posiblemente se remonta a lo que algunos lingüistas muy afamados reconocen como el origen de muchísimas lenguas en la zona europea, que es el indoeuropeo, una suerte de idioma que originalmente estaría entre tribus que vendrían de la zona de las estepas hacia el norte, por Asia un poco occidental, y que llegaría en oleadas a la zona de donde está ahora Grecia y donde está además Irán, Irak y después hasta la India. De hecho, el griego se parece mucho a algunos elementos que hay en los idiomas hindúes, específicamente en el sánscrito. Y ni se diga también en el latín, porque sería una lengua, digamos, paralela al latín, en ese origen indoeuropeo. Pero no nos vamos a referir a ese idioma que además, digamos, se ha hecho casi reconstruido, sino que veamos más o menos lo que pasa con nuestro griego clásico o nuestro griego. Primero tenemos un griego que podríamos denominar arcaico, quizás paralelo al que se dio en Creta con el idioma de los minoicos. Este griego quizás surge entre el año 1500, de ahí para acá, hasta el año 1200 se desarrolla. Y siempre como en confrontación con otras comunidades. El griego que podemos denominar arcaico, todavía no tendría sus letras definidas. Y es en el encuentro con algunas de esas culturas, y específicamente con los fenicios, que encuentra ya lo que denominamos una especie de alfabeto. Y tenemos ya una lengua bastante bien consolidada, ya alrededor del año 1000 y tal vez un poco más para acá. Sin duda, siendo los poemas de Homero el lugar común para el desarrollo del gran griego, digamos arcaico, el primero, el más importante. Después de esta época tenemos un griego que diríamos que madura plenamente y que va a constituir lo que solemos considerar como el griego clásico. El griego clásico, no crean que es un idioma totalmente
sistematizado y claro y distinto. Más bien es una lengua que tiene muchas formas, muchos dialectos, tantos casi como zonas había en Grecia. Fíjese que se hablan dialectos como el jónico, que es el que está en la zona cercana, digamos, a las costas de la actual Turquía, que está en ese mar, en el mar Jónico, entre las islas. Está el ático, que es el gran dialecto que se desarrolló, sobre todo en Atenas, en la zona de Atenas. Está el dórico, que es un dialecto que se desarrolló sobre todo en el noreste de Grecia, y el chipriota, que obviamente está cerca de Chipre y de Arcadia, algunos llaman arcado chipriota. Estas formas dialectales tienen, digamos que una estructura base común. En filosofía, por ejemplo, nosotros conocemos sobre todo el griego jónico, pero también conocemos textos del griego dórico. Del griego chipriota hay algunos elementos en el poema de Parménides, por ejemplo. Y así por el estilo. Ahora, las grandes obras del griego filosófico son en ático. Y el tipo de griego que escribe Aristóteles, que es menos lucido y que es un poco más común. A propósito de eso, en este periodo clásico teníamos un desarrollo muy particular de un griego, digamos, muy abierto a todas las otras culturas, sobre todo gracias a que hubo intercambios constantes desde el punto de vista económico. Producto de ese intercambio se desarrolla lo que llamamos el griego koiné. El griego koiné, esta variante, es un griego bastante abierto, es relativamente más fácil de comprender, de traducir y sobre todo de hablar. Es el griego, por ejemplo, del Nuevo Testamento o el griego de lo que se hablaba en general en la zona del Imperio Romano cuando se habló griego. O, por supuesto, el periodo post-alejandrino, después de Alejandro. Es el griego como que se volvió común entre todos. Fíjese que una curiosidad, en el siglo I, antes de Cristo, después de Cristo, una persona que tiene una cultura básica tendría que hablar griego para poder expresarse adecuadamente, pero además porque era como la lengua cultural por excelencia. No es el latín, es el griego. Pese a que estamos en un periodo en que podríamos decir que los romanos eran los poderosos. Sin embargo, seguía siendo el griego la clave. Bueno, después de ese griego, koiné, que tiene muchas formas posteriores y obviamente cada autor pues, imprime sus condiciones y sus complejidades, tenemos un griego que podríamos denominar medieval, sobre todo relacionado con los bizantinos. Y este griego fue el que se mantuvo por bastantes siglos. Hay algunas otras formas, como el griego copto o el griego de algunas zonas egipcias, que podríamos decir que creció en paralelo, pero no tan importante como este griego medieval. Y después de eso pues surgirá el griego moderno, que para nosotros no tiene el mismo interés, sobre todo porque en filosofía el de gran peso es sin duda el griego clásico, sobre todo pues el que produce las obras de Platón, Aristóteles, pero también el griego, digamos, del periodo llamado presocrático, sobre todo el griego jónico y eso. Y después tenemos, evidentemente, el griego koiné, que es el que produce una gran cantidad de obras por todo lado en el Imperio Romano, pero también, digamos, cuando lo griego se extendió por todo lado. Y del periodo medieval nos interesa
pues el griego que mantuvo una cierta tradición de comentaristas, sobre todo de los filósofos antiguos. ¿Cuán importante es para la filosofía el griego? Solo un par de notaciones. 1. Con el griego surgen lo que podríamos denominar las categorizaciones, las categorías. Se dicen categorías aquellas maneras en que nosotros llegamos a expresarnos, aquellas en que nosotros llegamos a explicitar las cosas que decimos o las cosas por las que nos expresamos o por las cuales predicamos de algo. Categoría equivale a predicamento. Yo, por ejemplo, podría decir, esto es una cualidad, esto es una cantidad, esto es un tamaño, esto es una extensión, etc. Ese tipo de categorizaciones proceden de una comprensión determinada que está manifestada en el lenguaje. En segundo lugar, gracias al idioma, uno aprende a reunir esas categorías y a generar, digamos que, proposiciones. Las proposiciones están llamadas a ser interpretadas. Y, por supuesto, con una cierta intelectividad, una cierta intelección, una cierta comprensión. Y después, por supuesto, es gracias al desarrollo del idioma que nosotros empezamos a ver cómo esas proposiciones se relacionan entre ellas, cómo es que nosotros llegamos a razonar. El razonamiento no es más que el proceso de interrelación de distintas proposiciones. Entonces, categorías, proposiciones y razonamientos están íntimamente ligados al lenguaje. La filosofía se funda precisamente en esa revelación categorial, interpretativa y en esa formulación de argumentos que manifiesta el lenguaje. Y el griego específicamente es fundamental para nosotros en filosofía precisamente porque nos abre la cabeza en ese sentido de mostrarnos cuáles son las categorías fundamentales, cómo se desarrollan las proposiciones y cuáles son las formas ideales de razonamiento. ¿Es, no obstante, el griego difícil? Pues sí, un poquito difícil. Pero es más la impresión. En realidad es una lengua que es de tal rigor y de tales alcances que es como una puerta siempre abierta. Y eso puede resultar un poco difícil, pero en realidad es apasionante. Vamos a ver entonces cómo nos acercamos a él. Para empezar, aprendamos las letras. Aquí tienen las primeras 8. Ahí pueden ver cómo se escriben y cómo se plasman, digamos, en nuestro idioma español. Ahí viene el nombre alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Vamos a aprender a escribirlas. Fíjese, a ver la primera, alfa. Alfa, vean que es como una A, pero nosotros solemos escribirla algo así, alfa. Y la beta es algo así. La gamma, algo así. La delta, así. La epsilon es como una E, pero al revés, ¿verdad? La zeta, así. La eta, que es como una especie de N, como una H. Y la zeta. También se puede escribir así. Esas letras son, ya les digo, las primeras 8, son absolutamente básicas. Solo veremos unas palabras para que las conozcan, para que aprendan a manejarlas. Pero fíjense que es absolutamente básico. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Son las primeras más básicas. Vean una palabrilla que surge de inmediato. Alfabeto. Tiene que ver con esas dos primeras letras. Alfa y beta. Las siguientes 8. A ver. Iota, kappa, lambda, mi, ni, psi, omicron, pi.
La mi y la ni se pueden pronunciar mu y nu, porque en realidad esa palabra se escribe con y, que es una de las letras básicas del griego. A ver, la iota es simplemente un palito para abajo, como si fuese una I sin punto, pero para el otro lado. La capa es normal, la L es normal, pero así como, ¿verdad? Como hechita siempre separada. Nosotros no vamos a ver en cursivo el griego, porque eso nos complicaría muchísimo la vida. Entonces vamos a ver solo letras, digamos, de molde. Pero esas curvillas son como normales. Vean la M. La M es una letra bastante simple. Se parece, pero es un poquito jaladita, digamos, de la primera. La N se parece a una V, pero es un poquito más torcidita. La X, sí, vean que es un poquito rara, parece una E, ¿verdad? También se puede hacer así, como está escrita ahí, así. Sí. La Omicron es una O corriente. Y la P es la famosa pi, que ustedes habrán visto muchas veces. Entonces, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, omicron y pi. Luego veremos una practiquita a ver cómo nos va con esas letras. Y las últimas 8. Ro, vean que la R se parece a una P, pero es diferente, ¿verdad? Se parece a una P en la forma, pero en realidad, repito, es una R. Y se dice ro. Para que se distinga un poquito mejor, nosotros debemos decir así, ro. Sigma, la sigma es una S. La sigma se puede escribir así. Así, cuando va en medio de la palabra o al inicio de la palabra, y así cuando va al final. Una T es muy fácil, pero vean que tiene un peluchillo distinto. La tau, la Y, eso es una U. Pueden hacerla un poquito más bajadita que así. Pero es una Y. Esta es la famosa Y, la Y. Por eso se llama Y, porque es una Y. La pronunciación es como si fuera una U francesa, una Y. La F de filosofía, eso no se los perdono si no se lo saben. Filosofía. La G, que parece una X, pero es una J, G. La Psi y la Omega. Ahí está. Entonces, vamos a ir aprendiendo un poquito más esas letras. Ya por lo menos para que vieran cómo se escribía, creo que las fijamos. Esto lo van a tener que repasar varias veces. Pero es muy importante como que las vayan aprendiendo, las practiquen. Así como las dibujé yo ahora, más o menos les quedaría. Yo escribo muy feo, pero hay algo se puede hacer para mejorar. De todos modos, para escribir en griego, en la computadora o en la tablet, siempre hay alfabetos o abecedarios, como decimos nosotros también en español, en nuestros sistemas electrónicos. Siempre se puede escribir en griego. Si quieren usar en Windows, por ejemplo, busquen griego politónico, que es el que funciona muy bien para este asunto. Ahora, un asunto de pronunciación. Es un pequeño detalle. Luego veremos otras cositas. Lo primero es que hay unas letras que cambian un poquitito al ser pronunciadas. Y específicamente, la gamma, ¿se acuerdan? La letra G, cambia un poquito cuando está frente a una letra que llamamos gutural, o sea que suena como con la garganta. Entonces, si usted dice g, no dice g, sino ng. Entonces usted dice ángelos, ángelos, ng. Ángelos significa mensajero. Ya saben que esa palabra también se puede traducir por ángel, que es una palabra muy común en español. Vean esa otra. G-K. Ánkira. Ánkira. Ancla. Vean que la gama y la capa
K, eso no se puede decir un K. Entonces, Anquira. Ahora, gamma y xi. Recuerden que la xi es una X. Enxilos. Enxilos. Una madera. Y la última, la gama con la capa. Elencos. Vea que yo no digo elencos, sino elencos. Gamma capa es N capa. Si ustedes se encuentran con una L doble, dos L's, no se dice elle, sino que se dice L, ¿ya? Entonces se diría como L, ¿ya? Como si fuera ella, diría L. Así sería la pronunciación de la doble L. Revisemos un poquito cómo se pronuncian las vocales. Ahora las vimos, pero no les pusimos mucha atención. En primer lugar, hay unas vocales que son largas. Se llaman largas aquellas que son, digamos, según el cálculo, el doble de extensas que las vocales corrientes. Empecemos con las más breves, más bien, y después vemos las largas. A ver, primero, una breve típica es la epsilon. E pequeñita, epsilon. Otra también, la omicron. Por eso se llama micrón, significa pequeñito, o micron, o pequeñita. Bueno, ¿cuál es la contraria de la omicron? La omega. La omega es como si fueran dos O pegaditas. Entonces una es O y la otra O. La epsilon sería E y la eta, la larga, E. Hay algunas letras que se combinan con estas y pueden ser largas o cortas según funcione. Una es la A, que puede ser A o A. La iota, que normalmente es cortita, pero casi siempre se une a otras letras y entonces hace diptongo y eso hace que se comporte como una larga, que es una I corriente. Y la Y, que suele exigirle un poquito de más colocación y por lo tanto quizás un poquito más de extensión, pero igual uno puede decirla en breve, U. Ahora pensemos en los diptongos griegos. Fíjese, hay diptongos que llamamos propios y hay diptongos que llamamos impropios. Vamos a empezar por los últimos. Son los más sencillos, pero a veces se nos complica porque eso no lo tenemos en español. Fíjese que el diptongo típico es con una iota. Pero en los impropios, vean que esa iota, esa I pequeñita, está abajo de la letra. A, E, O. Esa iota no suena. ¿Y podría interesar esa iota? Sí, claro, porque esa va a marcar una distinción en el final, sobre todo las palabras, pero también puede ser que marque un vocablo que sea totalmente distinto. Entonces, si es una palabra que termina con iota suscrita, puede hacer que sea un caso distinto, una forma distinta de decir, etc. Por ejemplo, si usted dice armonía, armonía en griego es como consonancia, como digamos que una relación buena. Bueno, armonía, si tiene iota suscrita, se diría igual armonía. Pero con iota suscrita significa por la armonía. Sin iota suscrita significa armonía, sin el por. Esa es una de las variables entre varias otras. Pero fíjense, los diptongos impropios van siempre con vocales largas, van debajo de vocales largas. Ya sea que la alfa sea larga, o la eta, que de por sí es larga, o la omega, que de por sí es larga. Ahora veamos los diptongos propios. Fíjense, están los que tienen una I, que es ai, ei, oi. Esos son los más comunes y simples. No hay diferencia respecto al español, si lo vieron. Hemos visto atrás que la U se pronuncia como una U francesa, ¿no? U. Pero en au y eu suena como una U simple. Y en ou no suena ou, sino que suena U. Entonces, si ustedes buscan equivalencia en español, por ejemplo, ou sería lo más U que tenemos en griego. Fíjese, por ejemplo, la palabra Uranos.
esa palabra Uranos, que significa cielo, que es el famoso planeta Urano. Vean cómo lo decimos nosotros en español, Urano. No decimos Urano, pese a que debería decirse Urano. Entonces, así es más o menos cómo se deben pronunciar las vocales griegas. Ahora un asunto un poquito lingüístico, técnico, solo para que lo conozcan. La capa es una consonante que se dice sorda y tenue, K. Es oclusiva y muda, lo que suelen decir, pero es gutural, K. Está también la T, tau, que es dental, T. Fíjense que para la T se pronuncia con los dientes un poquito, T. Pero también es un poquito sorda y es oclusiva. La labial es la P. Vean que nosotros tocamos los labios para pronunciarla, la P, la pi. Y las sonoras, vean gamma, delta, beta. Y la aspirada, ji, ti y fi. Ti o tau, esa letra, tau, se puede pronunciar como si fuera una teta española. Una zeta sería como entre los dientes, por eso está dental. Y la fi es tocándose los labios. Si ustedes ven letras dobles, la xi empieza por la garganta, por eso es gutural. La zeta empieza, en cambio, desde los dientes, zeta. Y la psi empieza por los labios. Bueno, líquidas, la mi y la ni, que son nasales, y líquidas puras, lambda y rho. Se llaman silbantes a las S. Entonces, recuerden que S se escribe en medio con ese piruchillo y al final como una S similar a nuestra S, la sigma. Eso simplemente para clasificación de consonantes. A veces a uno le empiezan a explicar, mire, una gutural a la par de una nasal se explica así, así, así. Esos son simplemente cuestiones un poquito técnicas que no vienen al caso, pero quería que la vieran. Ahora, al final de cuentas, pues esto se parece muchísimo al español. ¿Qué letras tenemos nosotros un poquito extrañas desde lo que nosotros manejamos? Pues la J, la Z, la Z, la XI, la PSI. Pero al final de cuentas se parece mucho a lo nuestro, ¿verdad? Son muy, muy similares a lo como nosotros pronunciamos nuestras consonantes. Y un aspecto fundamental. En griego es muy importante el tipo de acento que se tiene. Ahí les puse los signos. Los signos tienen que ser como bien determinados, por eso se los puse como en grande. A ver, tenemos el acento agudo, digamos la tilde, que es una tilde común y corriente. Es la que va sobre logos. Después tenemos el acento grave, que parece un acento que a veces está, digamos, en francés. Auté. Ese es otro acento, pero como para el otro lado. Y después tenemos el acento llamado circunflejo. Ese se parece a algo que tiene el portugués. País. Esos serían los acentos. Este acento de país solo se puede dar si está sobre una vocal larga o sobre un diptongo. Ese llamado acento circunflejo. Ahora un asunto un poquito más técnico de cómo se ha calculado que hablaban los griegos. A partir de los estudios lingüísticos medievales sobre todo, y donde se llegó, por ejemplo en el periodo renacentista, a determinar con cierta exactitud estas cosas. Lo primero es que tenemos que pensarlo musicalmente. La musicalidad diría lo siguiente. El agudo sube una quinta.
¿Qué es una quinta? Como si ustedes dijeran en música. Logos. Porque el agudo va en el arriba. Logos. Logos. El grave sube solo una tercera. Logos. Si fuera así. Logos. Aquí estoy subiendo, después bajando. Pero el grave solo va en las últimas sílabas. Entonces sería aute, aute, no aute, sino aute. Entonces es como una subida intermedia. Y el circunflejo empieza en una quinta y baja una tercera. País, país, país. Entonces repito para que lo aprenda musicalmente. Una quinta, que es como una distancia un poquito alta respecto del habla común. Una tercera, que es una intermedia. Y el circunflejo que empieza desde arriba y va hacia lo intermedio. Ese sería el asunto. Repito, en el caso de logos, que la primera O, la que lleva el acento, sería logos, logos. Porque usted baja esa quinta. Aute, sube una tercera. Aute, aute. ¿Y circunflejo? País, país. Usted tiene que hacer esa bajadita y por eso es que necesita que la vocal sea larga para que se dé esa bajadita. Oye, ¿y los griegos cantaban siempre? Como nosotros. Nosotros hablamos muy cantadito. Vean que nosotros casi siempre, dependiendo de con qué estamos hablando y con qué énfasis, subimos, bajamos. Ponemos énfasis, ponemos o nos enojamos o nos subimos, según sea las palabras. Subimos y bajamos. Es subir y bajar. Si usted lo mide tonalmente, pues habría que ver cuál es exactamente el tono que maneja. Pero es muy claro que se trata de formas de expresión comunes en las lenguas. El cantadito dicen que es propio de los ticos, así que esto no nos debería ser extraño a nosotros. Otro tema paralelo. Se llaman espíritus. Los espíritus es una especie como de comita que va en las palabras que empiezan con vocal. Van sobre todas las vocales. Y hay de dos tipos. Hay suave y está el áspero. El suave no suena. Entonces usted empieza una palabra con A y tiene ese espíritu suave, que es como una especie de comita ahí. A, E, I, O, U, omega. Ninguno de esos suena. Pero el áspero sí suena ja, como si fuera una J. G, ji, jo, ju, jo. Y en la ro también va haciendo para que se ponga énfasis en el movimiento de la lengua. Ro. Después, si el acento está junto al espíritu, o sea que la palabra empieza con vocal y tiene acento y va en la misma letra, vean cómo se pone juntos. Entonces puede ser A, o A, o ja, o ja, o A, o ja. Vean que todas esas formas permiten simplemente distinguir el espíritu suave y el espíritu áspero a la par del acento agudo, el grave y el circunflejo. Vean cómo se pone a la parcita o al ladito cada uno de estos signos. En los diptongos, los espíritus irían en la segunda de las vocales, en caso, repito, de que la palabra empiece con vocal. Recuerden, los espíritus solo se ponen en esa condición, cuando empiezan con vocal. Excepto en aquellas palabras donde haya una crasis, que es una unión de dos palabras. Ahí tienen un caso, thátera y tauto. En tauto significa lo mismo y thátera significa lo otro o las otras cosas. En el caso de las mayúsculas, se ponen al ladito de la letra. Así es como funciona. Y igual los acentos, los espíritus, todo eso iría ahí al ladito. Ahora
hay palabras en la lectura que nosotros necesitamos, digamos, juntar. Les puedo decir una regla básica, absolutamente básica del griego. En lo posible siempre hay acento. Y cuando no lo hay, eso quiere decir que la palabra, sea para atrás o para adelante, que no tiene acento, se va a tener que cargar o se va a tener que unir. Entonces vamos a empezar para que la vean, una palabra que no tiene acento. La primera que tienen ahí, G, Guiné, ¿ah? La mujer. Esa G, yo la pronuncié como si tuviera tilde, pero no la tiene, porque lo que tiene es un espíritu áspero. Entonces, ¿cómo se lee? Heguiné, Heguiné, como si fuera una sola palabra, Heguiné. Vemos la que sigue, Uk-estin, Uk-estin. Bueno, esta uk es no y estin significa es. Ukestin significa no es. Bueno, fíjese que uk no tiene tilde, tiene solo espíritu suave. Estin tiene espíritu y además tiene tilde. Entonces, como es así, esa se va a tener que pegar y vamos a tener que leerla ukestin. Ukestin. Como tiene acento agudo, sube en el tono. Ukestin. Ukestin. Estas palabras que son sin acento pueden ser proclíticas o enclíticas. Se dice proclíticas si la palabra a la cual se pueden unir es la siguiente. Y enclíticas si es más bien la anterior. Bueno, acabamos de ver dos proclíticas. Ahora veamos una enclítica. Anertis tiestin. Anertis. Fíjese que anertis tiene dos tildes. ¿Por qué tiene dos tildes? Si la alfa tiene un espíritu y una tilde, pero la eta tiene una tilde. Bueno, la tiene porque tis le hace falta. Entonces se le pusieron. Entonces, anertis. Anertis. Y tiestin. Tiestin es mucho más fácil porque está simplemente el acento agudo y la otra palabra que no tiene acento. Eso se llaman, repito, palabras que serían enclíticas, o digamos no tienen acento y se acentúan con la anterior. En el caso de que haya elisión, o sea que se quitó algo, en este caso se puede quitar una vocal o alguna cosa que se quite. Bueno, en ese caso, las palabras van igualmente pegadas. En este caso es alegó, alegó, pero yo. Fíjense entonces, repito, estas son palabras que se leen juntas y hay que acostumbrarse a unirlas. Luego cuando vayamos a hacer prácticas van a haber opciones para que lo aclaren un poquito mejor. Ahora sí, les escogí un grupo de palabras que son muy básicas en el diccionario griego y que usamos mucho en filosofía. A ver qué les parece. Son palabras que empiezan con cada una de las letras griegas. Aletheia. Aletheia. Aletheia significa verdad. Es la primera palabra. Aletheia. Repita siempre conmigo. Bios. Bios. Esa es vida. Bios. Gnome. Gnome. Eso es como conocimiento, como un saber. Algunos también lo traducen por juicio. Gnome. Vean qué es gno. Gnome. Hay que alargar un poquito la O porque es una omega. Gnome. Daimon. Daimon es demonio o espíritu. Daimon. Eidos. Eidos es la famosa palabra que utiliza Platón para hablar de sus formas, de sus ideas. Eidos.
Zon. Zon. Eso tenemos varias O, ¿verdad? Una doble, la omega y la ómicron. Entonces son como 3 O pegadas. Y para piedras con Z. Zon. Esa palabra se traduce por ser vivo, por animal. En griego, si usted dice vivir, es zao. Bueno, zon es un ser vivo, un animalito. Vean que usted va al zoológico. ¿Eh? Es lo mismo. La palabra que sí, que empieza con espíritu áspero. Hegemonicón. Hegemonicón. Hegemonicón es, digamos, el principal, el poderoso, el que maneja la situación. Con Z. Thanatos. Thanatos. Recuerde poner entre los dientes la lengua. Thanatos. Muerte. Thanatos. Idiotes. Idiotes significa particular. Una persona que es idiotes es una persona que no le preocupa la parte, digamos, de lo público, que vive en su mundo civil, digamos, que no le interesa, digamos, la parte que tiene que ver con el poder. Al griego no le gustaba que la gente fuera así, por eso le decían idiotes, en particular. Ya que eso se usó después para decir idiota, ¿verdad? Que nosotros decimos ahora. Otra palabra, cacón. Cacón es como malo, lo malo, incluso el mal. Logos, logos. La palabra para decir palabra o razón. Métodos, métodos. Métodos es el camino, el método. Nomos, nomos. Tiene que ver con la ley o la norma. Xenos es el extranjero. Xenos. ¿Se acuerdan de la xenofobia? Onar. Onar. Vean el espíritu y el acento sobre la palabra. Onar. Onar significa sueño. Pan. Recuerden, circunflejo es pan. Pan significa todo. Cuando uno quiere hablar del universo, diría topan. Rome. Rome es el equivalente a fuerza, movimiento fuerte. Rome. Estrategia. Ya me imagino que les sonará esa palabra. El estratega es el que calcula qué es lo que va a realizar un ejército, por ejemplo. El que hace los protocolos de trabajo en una determinada actividad. Estrategia. Tecne. Eso significa técnica o arte. Tecne. Ojo la J, ¿eh? La J a la parte de la N y ni. Tecne. Hydor. Espíritu áspero y acento. Hydor. Vean la U. Hydor. Esa palabra significa agua. De ahí viene la palabra hidrante que ustedes habrán escuchado muchas veces. Fármacon. Fármacon, que significa veneno, o fármaco, medicina. Carácter. Carácter, que es un modo de ser, que tienen un carácter, como en español. Carácter. Psique. Psique, vean, ahí tienen las dos letras particulares del griego, la psi y la ji. Psique significa alma. Por cierto, la palabra alma, que es una cosa muy curiosa, tiene mucho relacionado con el aire. La psique se pensaba que era como un aire interno. Entonces alguno podría decir, bueno, como se expresa psi y ge, pues como que sopla mucho, ¿verdad? La palabra. Hora es como un intervalo, un periodo. Las horas famosas, que después nosotros determinamos como de 60 minutos, que eso es lo nuestro. Pero no puede ser, cualquier espacio puede ser una hora. Incluso puede hablar de un tiempo determinado, como decir el verano, es una hora, un periodo.
Vamos a ver cómo nos va con una frase completa. Primero vamos a ver palabra por palabra y luego las unimos. La primera, que significa armonía, tiene espíritu áspero y dice harmonie. Harmonie. La segunda, espíritu suave, afanés. Afanés. Vean que el acento de la primera es agudo, el acento de la segunda es grave. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Cómo se definen los acentos? Tal vez esto lo puedo explicar muy rápidamente. Las palabras agudas tienen el acento, ya sea siendo esdrújulas o siendo graves. Pero si son agudas, lo que llamamos agudas en español, y siguiendo una palabra, sin que ella coma ni nada de eso inmediatamente, entonces esas llevan acento grave. O sea, el acento más bajito. ¿Por qué es así? Simplemente para que no suba mucho el tono. Entonces yo tendría que decir afanés sin subir demasiado el tono. Ahora la que sigue, fanerés. Recuerden que subimos y bajamos un poquito. Fanerés. Creighton. Creighton. Vamos a ver si la pegamos. Empecemos con las dos primeras palabras. Harmonie, afanés. Harmonie, afanés. Las siguientes dos. Fanerés, Creighton. Fanerés, Creighton. Ahora toda seguida. Harmonie, afanés. Fanerés, Creighton. Harmonie, afanés, fanerés, Creighton. ¿Y esto qué significa? Bueno, es una frase muy famosa de Heráclito. Dice él, la armonía, ve que armonía se pone con H porque tiene espíritu áspero. Curiosamente, en eso respetamos en español. Afanés significa que no se ve. Entonces la armonía que no se ve, afanés. Fanerés, Creighton. Creighton significa es mejor. Fanerés. Es mejor que la fanerés, que la visible. La armonía invisible es mejor que la visible. Harmonie, afanés, fanerés, Creighton. Un texto de Platón, tomado del simposio o banquete. De nuevo palabra por palabra. Megas, Theos, Eie, Jo. Jo no tiene tilde, así que hay que pegarla con la que sigue. Eros, Kai, Thaumastos, Thaumastos. Vea que en no tiene tilde, solo tiene espíritu. Y hay que pegarla con la que sigue. Anthropois, Anthropois. T no tiene tilde tampoco. Kai, Theois. Ahora vamos a ver cuáles son las palabras que van pegaditas. Primero, jo de eros. ¿Ah? Joeros, joeros. Sería así. Y después, en anthropois. En anthropois. Tekai. Esas son las palabras que no llevan tilde y por lo tanto tengo que pegar con la que sigue. Vamos desde el principio. Megath, Theos, Eie, Joeros, Kai, Thaumastos, en anthropois, Tekai, Theois. Theois. Más seguido. Mega, Theos, Eie, Joeros, Kai, Thaumastos, en anthropois, Tekai, Theois. Recuerden, lo de las entonaciones tiene que ver con tonos que pueden ser musicales para que sea más musicalizada, pero también tiene que ver con simplemente un cierto grado de subida del tono. Una cosa muy importante es que en español nosotros lo que hacemos con el acento es
subir el volumen, no subir el tono. Pero al hablar, muchas veces subimos el tono. Entonces hay que calzar eso. Recuerden, como diría en español usted, por ejemplo, dinero, dinero, pone más duro la E, dinero. Pero en griego diría dinero. ¿Ven la diferencia? Entonces, una cosa es acento, en el sentido ese de aumentar el volumen, y otra es acento en el sentido de subir el tono. De nuevo la frase, megatheos, eie, joeros, kai thaumastos, en anthropois te kai theois. ¿Y qué dice ahí? Un gran Dios sería Eros, y maravilloso entre hombres y dioses.